Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy programando la transmisión también a través de YouTube. Bien, vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos. Ujú. ¿Me confirman si logran visualizar la pantalla, por favor? Sí, se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Bien, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar de levantamientos planimétricos y topográficos con estación total y civil 3D. Como ustedes saben, el manejo de la estación total para hacer levantamientos topográficos, planimétricos, es aún indispensable en nuestro mundo. Nosotros no podemos desatarnos aún de utilizar la estación total para muchos levantamientos, pese a que hoy por hoy tenemos la utilización de drones, tenemos la utilización de sensores LIDAR, tenemos equipos GNSS, los GPS diferenciales que habían antes. Entonces, todos estos equipos lo que hacen es y nos permiten tener un levantamiento planimétrico o topográfico conforme yo necesite y para el proyecto que yo necesite, ¿sí? La idea de este webinar es un poco explicar y conocer algo de este tipo de levantamientos, ¿sí? Ustedes conocen que esto en la universidad son materias bastante extensas que llevan por lo menos 2 ciclos, 2 semestres, pero acá es un poco más centrado, un poco más explícita la información en este webinar, mucho más, y la intención mía es invitarlos también al curso que como Academia ACP estamos ofreciendo en coordinación también con Geonet Ecuador. Geonet Ecuador es una empresa dedicada a la calibración y mantenimiento y distribución de equipos topográficos. Y ACP como tal, que es una academia de capacitación profesional. Sí. Mi nombre es Diego Arévalo. Algunos ya me conocen, bastantes ya han sido mis alumnos en otras academias también. Sin embargo, hoy estamos por acá representando a ACP y a Geonet también. Geonet es la primera empresa de calibración de equipos topográficos en la ciudad de Loja.
ACP también está radicada en la ciudad de Loja, sin embargo, ACP como tal también realiza capacitaciones a nivel nacional. Para quienes deseen capacitaciones para grupos, lo podemos coordinar y desarrollar también, ¿no? Acá tenemos nuestras redes sociales también de ACP, ACP Academia y Geonet, que un poco no se ve. Luego les voy a presentar más esas redes sociales. Sí, como ya vieron en la presentación de este webinar, hablaremos un poco de los fundamentos de levantamientos topográficos, cómo sacar el máximo provecho de una estación total, porque muchos de nosotros a veces tenemos estaciones totales, tenemos equipos de trabajo, sin embargo no sabemos todo el funcionamiento ni toda la capacidad y provecho que se le puede sacar a la misma. Introducción a Civil 3D. ¿Qué tan importante es la presentación y el resultado o el producto final que yo voy a obtener de todo el trabajo que yo estoy haciendo? Con Civil 3D es una herramienta, un software que me ayuda muchísimo a optimizar el proceso también de desarrollo de los planos definitivos. ¿Qué significa esto? Antes, por ejemplo, cuando había el Civil CAD, que lo conocíamos, era un módulo que venía y uno se lo anclaba al AutoCAD, por ejemplo. Entonces, en este Civil CAD yo podía hacer importación, exportación de puntos, generar perfiles, generar alineamientos, generar diseños viales. Pero el problema era que cuando yo necesitaba hacer algún cambio, me tocaba rehacer todo. Mientras que con el Civil 3D, en cambio, todo está anclado y es de uso dinámico. ¿Qué significa uso dinámico? Que yo puedo hacer un cambio y en tiempo real se me va a modificar todas las secciones, todo lo que yo esté desarrollando. Vamos a ver un ejemplo acá de cómo crear una parcela, que es un caso común que yo utilizo para todos mis trabajos de levantamientos planimétricos. Justamente ahí entran casos de estudios reales y algunos de los consejos que les puedo brindar. Dentro de los fundamentos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos saber qué es planimetría y qué es altimetría, por ejemplo. Entonces, diferenciar una planimetría de una altimetría es importantísimo. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender la planificación del trabajo que yo voy a hacer. Si alguien me contrata para una planimetría de un predio, yo voy a prepararme para ir y realizar el levantamiento, así como vemos aquí, de los puntos o vértices que conforman ese predio, ¿sí? Esto significa que la forma, por ejemplo, de uno de estos lotes está compuesta por 4 vértices, en este caso, y una parte curva que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un levantamiento planimétrico, significa que todas las formaciones o todas las figuras que yo puedo obtener en campo, las tengo que levantar. Ya luego vamos a ver los métodos para esos levantamientos, ¿sí? Entonces, esta forma descrita en terreno real es lo que yo tengo que levantar con estación total, con GPS diferencial, con drones, con los equipos que yo tenga a mi alcance. Este plano, por ejemplo, tiene una posición, ya luego vamos a ver que acá me habla de dos componentes, X y Y, que normalmente cuando nosotros hablamos de georreferenciación hablamos de norte y este, pero en un sistema de coordenadas, en un sistema de proyección, ¿sí? Entonces, muchos de los municipios, muchos de los GATS, me atrevería a decir que ya hoy por hoy todos utilizan un sistema de georreferenciación y el más común es el UTM WGS 84. El mismo tiene diferenciación de zonas, 17 norte, 17 sur, si es que estamos en una parte de Ecuador, y en otra parte vamos a tener 18 norte y 18 sur. Esta zonificación me permite a mí tener una buena georreferenciación porque ya tengo yo dividido y clasificado mi país, por ejemplo, en estas zonas. Y cuando yo voy a partir en el levantamiento topográfico que vaya a hacer, yo voy a partir de un par coordenado, ¿sí? Este par coordenado, por ejemplo, puede ser un punto que yo ubique en un bordillo, en una acera, en algo o en un punto fijo que no me lo vayan a mover. ¿Qué pasa si yo pongo un punto de partida acá, por ejemplo, dentro del predio, y si es que yo voy a hacer movimiento de tierras acá? Este punto me lo pueden mover tranquilamente y cuando yo necesite hacer un replanteo ya no lo voy a encontrar. Entonces, la importancia de los puntos de partida y de la georreferenciación de los mismos
va a definir todo mi trabajo, todo el proceso de trabajo. ¿Por qué? La georreferenciación, que es, es una coordenada, ¿no es cierto? Pero para la estación total yo necesito dos puntos de partida o conocer el norte y un punto con sus componentes X y Y. ¿Sí? Recordemos un poco de la teoría de la Universidad de Rumbos y Azimuths, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es un norte, una alineación del norte, digamos, y esta es mi alineación del este, de un plano cartesiano. Entonces, el azimut siempre se medía desde el norte, ¿no es cierto? Entonces, es un ángulo que se forma, por ejemplo, en este caso, 90 grados desde la línea norte hasta la línea este. El rumbo, en cambio, era un ángulo que se medía desde el norte, desde el sur, hacia cualquiera de los lados, sea este u oeste. Entonces, yo iba a tener ángulos norte 45 grados este o norte 45 grados oeste, por decirlo así. El azimut no, el azimut siempre se mide solamente desde el norte. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque en muchas de las ocasiones, esta línea o este ángulo que se forma entre esta, acá está un poco más claro, entre estas dos líneas, forma un ángulo. Entonces, aquí yo voy a planificar o programar o dimensionar un azimut de esta línea. ¿Para qué? ¿Para qué se hace o se hacía esto más, que era más común? Antes utilizábamos equipos como el teodolito. El teodolito me servía solamente para medir ángulos, ¿sí? Hoy por hoy la estación me permite conocer ya coordenadas, ingresar coordenadas. Yo con el método que utilizo de la estación total ya ingreso unas coordenadas y esas coordenadas ya son estos puntos fijos. Y esa es una de las ventajas de la estación total, que me calcula las coordenadas. ¿Con qué método utiliza la estación total? Utiliza un distanciómetro y un medidor de ángulos verticales y horizontales. Para quienes se inscriban en el curso, vamos a ver más a profundidad cómo se miden estos ángulos. Inclusive vamos a conocer una estación total que esté abierta, ya que gracias a que aquí cuento yo también con el laboratorio, entonces yo les puedo mostrar una estación total internamente para que ustedes conozcan y sepan que tiene un disco graduado horizontal y un disco graduado vertical. Entonces, por eso yo tengo un giro del eje vertical y un giro en horizontal con la estación total. Estos giros y con la distancia calculada con el láser que dispara, me permite encontrar una distancia y un ángulo. Y a partir de las coordenadas de partida que yo le doy, ella me empieza a calcular todas las coordenadas de los puntos que yo vaya haciendo levantamiento. GPS diferencial, en cambio, no me permite ver no es necesario que yo vea el objetivo, sino que tiene una radiofrecuencia a través de la cual se comparte las coordenadas y se envía la corrección y me va calculando también las coordenadas. Sin embargo, aquí yo ya no necesito ver entre mi estación base y mi colector o mi rover, ¿sí? Entonces, varios de estos métodos que yo puedo utilizar, que yo puedo ver, sea con estación total, con cualquiera de los equipos, me permiten encontrar, en cambio, para la altimetría, otra coordenada, ¿sí? Hagamos la diferencia. Planimetría es un plano, son mediciones que se llegan a obtener y que se representan en un solo plano. Altimetría, y por eso planimetría yo solamente tengo dos componentes, X y Y. En altimetría, yo encuentro tres componentes ya. Una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada en Z, que es la altura sobre el nivel del mar, por ejemplo, que nosotros utilizamos como referencia. Y cuando nosotros hablamos de coordenadas, ya vamos después a familiarizarnos con las coordenadas norte, con las coordenadas este y coordenadas Z. Tengo que yo identificar bien estas coordenadas porque cuando haga yo la importación a un archivo Civil 3D, que luego lo vamos a hacer,
yo me voy a dar cuenta de que necesito saber cuál es la coordenada norte y cuál la este para que no se me crucen las coordenadas. Porque recordemos que el AutoCAD lo que va a hacer es dibujarme. Yo le puedo decir que la coordenada X es esta que tengo en y que la coordenada Y es la que tengo en X. Entonces me va a dibujar erróneo, ¿sí? Entonces por eso yo tengo que identificar plenamente cuáles son las coordenadas. Todo eso lo aprendemos en el curso. Z, como les digo que es el nivel o la altura sobre el nivel del mar, también ya me sirve para qué, para ir haciendo estas formaciones que son, hablemos de partes montañosas, ¿no? Entonces, para los que conocen Loja, la parte montañosa, la parte de la cordillera de los Andes que nos divide, por ejemplo, con Zamora, con Cuenca, con el eólico, justamente donde nosotros tenemos unas torres de generación de electricidad, son áreas montañosas, como esta superficie que yo veo aquí verde, ¿sí? Que a partir de un plano de referencia, yo voy a obtener cierto nivel o desnivel sobre una referencia que yo vaya a necesitar, ¿sí? Entonces, esto lo hace la estación total también. Como yo le ingreso a la estación total una coordenada de partida que tiene componentes X, Y, Z, y la referencio para que se estacione o se ubique angularmente, entonces ella con los ángulos y distancias, ángulos horizontales y verticales, me va encontrando puntos, sea a esta línea, más abajo o más arriba, lo cual me permite a mí después obtener una superficie. Ahora, ¿para qué yo hago todos estos tipos de levantamientos, no es cierto? ¿Cuál es la importancia de aprender a hacer levantamientos topográficos o planimétricos según lo que necesite? O también puede haber levantamientos, ¿no? Para campos científicos, que también se tratará un poco dentro del curso. Acá en la parte izquierda tenemos una vía, miren. Esa vía para que pueda llegar a tener estos carriles, a que tenga estos taludes, esas inclinaciones, primero que nada, nace todo el proyecto. Y esto sí les voy a decir, todo proyecto nace desde la topografía. Es decir, nosotros queremos planificar una vía nueva desde Loja a Zamora, ¿sí? Entonces, parte del anteproyecto, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, pero yo no quiero utilizar la misma vía, quiero irme por el Podocarpus, por ejemplo. Entonces, un punto de interés va a ser el Podocarpus, un punto de interés va a ser Loja y otro punto de interés va a ser Zamora. Yo tengo que pasar obligatoriamente por el Podocarpus, es mi condición. Entonces, tengo que hacer una planificación de qué necesito levantar, porque no me voy a poner a levantar todo el Podocarpus desde Loja hasta Zamora. Es una extensión inmensa, ¿no es cierto? Para eso se hace un anteproyecto. Y para hacer un anteproyecto, a veces es muy importante las cartas topográficas, o si yo tengo un dron, empezar a hacer levantamientos ya con drones sobre las áreas para generar ortofotos, que me van a permitir hacer que un anteproyecto. Y ese anteproyecto me va a definir tres rutas por lo menos, entonces ya esas tres rutas se van a analizar en función más o menos de distancia, de topografía, fallas geológicas quizás. Y ahí sí yo ya digo, a ver, voy a hacer un levantamiento de esta franja porque por aquí es más viable hacer mi vía. Entonces el levantamiento inicia y mire, y en esa etapa yo tengo que hacer primero una red de control, ¿sí? No significa que yo digo voy a hacer el levantamiento para una vía, empiezo aquí en mi casa y salgo con puntos de arrastre hasta llegar a Zamora y ya está hecho el trabajo, ¿no? Este trabajo significa también que yo tengo que tener puntos de control y una red geodésica, una red que me permita a mí tener un control total del proyecto. ¿Qué significa el cierre total? Hay redes, hay poligonales abiertas, poligonales cerradas, que yo necesito calcular el error, porque recordemos que también es algo muy importante saber identificar los errores que yo tengo en mis levantamientos. Hay errores instrumentales cuando la estación no está calibrada, cuando la estación no está bien configurada con temperatura. La estación tiene un EDM. Este EDM
me calcula ciertos errores también en función de la temperatura que yo tengo, de la presión atmosférica. Y puede ser que yo cuando voy haciendo el levantamiento me va cambiando todo este proceso y después cuando yo regrese, porque tengo diferente temperatura, me puede hacer un cambio en mi coordenada y puede ser que yo vaya teniendo errores de arrastre que termine, por ejemplo, llegando a un punto de control después a Zamora con un desplazamiento en X y Y de 2 metros y en Z de 3 metros, por decir algo. ¿Por qué? Porque son errores acumulativos con la estación total. Cuando yo tengo otros equipos, estos equipos ya no tienen, por ejemplo, un GPS diferencial, ya no tiene un error acumulativo. ¿Por qué? Porque por cada punto que yo haga, sea por proceso PPK o RTK, voy a tener un determinado error, pero no es acumulativo, porque me voy a otro punto y empiezo de nuevo desde cero, ¿sí? Entonces, hay que también tener claro esto. En nivelación, por ejemplo, yo siempre les voy a decir que la estación total tiene un nivel, claro que sí, pero no me da la certeza de cuando yo voy tomando la coordenada de que el punto en altura sea el adecuado. Y eso es otro error personal. ¿Por qué? Porque yo puedo estar fallando en la mira del prisma. ¿Sí? Cuando el prisma está inclinado, yo puedo estar viendo un poco más abajo o un poco más arriba. Y eso puede significarme al momento de medir 1 o 2 quizás centímetros. Y ese es un error demasiado grande cuando yo estoy haciendo un levantamiento muy extenso, muy largo. ¿Sí? Entonces, en vías hay que hacer una red, una poligonal. Esa poligonal tiene que estar corregida. Si tengo errores, tienen que estar dentro de tolerancia, ¿sí? Cuando eso ya se cumple, yo voy haciendo el levantamiento de franjas, ¿sí? Entonces, hay una metodología para vías, puntualmente. Para puentes, que es el caso que tenemos acá. Y recordemos, todo este levantamiento me permite entregar información al diseñador. El diseñador me va a entregar después los planos. Y yo con los planos necesariamente, y esto tiene que hacerse en todo proyecto, hay que hacer el replanteo. ¿Por qué? Porque el replanteo me permite recalcular cantidades, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de proyectos que van a salir a licitación, siempre son presupuestos referenciales, pero no se va a exceder, por ejemplo, se me ocurre en movimiento de tierras que en el proyecto yo tenga calculadas 300.000 metros cúbicos y resulta que cuando yo replanteo son 500.000. No puede haber un error de esta dimensión. ¿Por qué? Porque contractualmente, cuando son recursos del Estado, yo no me puedo exceder de más de un 15% entre contrato complementario, órdenes de trabajo y órdenes de cambio del presupuesto referencial. Y una dimensión de 100.000 metros cúbicos de movimiento de tierras hace que ya no sea viable el proyecto. Entonces, recae en que cuando calculan las cantidades de obra, es sí o sí necesario hacer el replanteo. El replanteo a mí me va a permitir ir poniendo puntos en donde corresponde laterales, cortes, rellenos, todo este tipo, ¿sí? Alcantarillas, todo esto. Entonces también entramos a un mundo de replanteo, un poco que ustedes también dentro del curso en la parte práctica lo van a conocer. En puentes, ¿qué pasa con los puentes? Los puentes ya son estructuras que dependiendo su dimensión y su inversión, también se va a hacer necesario tener cierto control y evitar todo error posible. ¿Por qué? Porque se imaginan que dentro de la estructura me fallen unos 10 centímetros. Si de pronto yo tengo un puente lanzado de lado de extremo y extremo y el rato que cierren en el centro fallen unos 10 centímetros, imposible, ¿no es cierto? Entonces, para esto yo necesito tener o evitar todos los errores posibles, tener estaciones totales. Aquí sí, a veces se hace necesario tener estaciones totales con precisión de 1 segundo. Cuando hablamos de estación total, tiene precisión de 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Las mismas sí se diferencian cuando yo hago el cálculo o hago el arrastre de coordenadas para una poligonal. Pero yo tengo que tener un control total de puntos de control, que estos sean bien georreferenciados y no tengan errores en absoluto. ¿Para qué también me sirve?
el levantamiento inicial para implantar el proyecto, ¿no es cierto?, del puente, en donde va a ser los estribos. Y posteriormente entro de toda la ejecución. Toda la ejecución yo tengo que ir calculando niveles, ir calculando, incluso cuando ya está ejecutado el puente, se hace una prueba de carga. Entonces esta prueba de carga involucra que yo ingrese una volqueta con determinado peso y este peso va a provocar que, por ejemplo, en estos cables exista un asentamiento o un fleje de los cables, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la visual a puntos que están fijos, anclados acá en el puente y que va y se coloca el cadenero con el prisma, él lo observa y va a darse cuenta que quizás, yo me doy cuenta como cadenero que quizás cuando ingresó la primera volqueta cargada, se asentó, por decir algo, o se flejó el puente unos 20 centímetros. ¿Qué significa o qué me alerta a mí? Me alerta que de pronto si yo agrego otra carga y la carga máxima o el fleje máximo o la flecha máxima de ese puente era 22 centímetros, pues yo ya no voy a recomendar que ingrese la otra volqueta. ¿Por qué? Porque ya estoy al límite, ¿no es cierto? Y si le ingreso de pronto la otra volqueta, quizás puede provocar un colapso del puente. Entonces, algo está quizás fallando que de pronto hace que fleje demasiado y en la contraflecha que yo tenga no cubra esta carga. Entonces, yo puedo ir haciendo controles de cargas. No hace mucho en Colombia hubo un puente que colapsó, ¿sí? Entonces, hay un tema también puntual ahí. ¿Qué pasa? No solo significa que yo hago la recepción de un puente, y esto para quienes de pronto trabajen en instituciones. Yo puedo hacer la recepción de un puente, este ya pasó su recepción definitiva, está en funcionamiento, en operatividad, pero constantemente, quizás por lo menos una vez al año, yo debería hacer un control nuevo de carga sobre el puente para saber que las condiciones aún se mantienen y no vaya a pasar que en algún momento dado sobrecargue o fatigue el puente y vaya a pasar alguna catástrofe. Entonces, estos temas, por ejemplo, son preventivos para instituciones que tienen este tema de puentes al menos de grandes dimensiones. Para túneles, yo puedo tener un GPS diferencial, el más caro, en la marca más cara, pero el mismo no me va a funcionar dentro de un túnel. Por eso es indispensable mantener todavía la estación total y este es uno de los retos que tienen quienes construyen o fabrican los GPS diferenciales o los GNSS. Estos receptores, en definitiva, no pueden trabajar dentro en áreas cerradas. Entonces, la estación total es el método más preciso y más rápido que me va a permitir a mí tener una correcta dirección, por ejemplo, del tunelamiento que esté haciendo y poder cuantificar cantidades posteriormente con los volúmenes que pueda obtener de aquí. Entonces, miren la importancia también dentro de este tipo de trabajos, dentro de túneles. Evidentemente son condiciones mucho más húmedas, condiciones que a veces en minería a menor escala son un poco más extremas porque el túnel es mucho más pequeño, pero que sin embargo se debe de hacer porque recordemos que en las galerías de los túneles pueden ir paralelas dos y si una se va inclinando, ¿por qué? Porque no tuvo un adecuado manejo de la dirección del tunelamiento que iba haciendo y puede ser que termina saliendo mucho más cerca de donde el vecino, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas se corrigen ¿con qué? Con la precisión que se maneja con la estación total dentro de túneles. Hay muchas personas que se dedican a esto y en realidad yo les tengo respeto porque la verdad que ingresar a túneles a estar haciendo topografía es bastante complejo. Acá, por ejemplo, para canales, miren, previo a la ejecución, todo el levantamiento que se debió hacer para poder diseñar y planificar estos canales, y que después, cuando yo haga el replanteo de los mismos, poder ir dando los niveles necesarios para que toda esta agua tenga la caída y la pendiente y pueda llegar al sitio adecuado, a gravedad, en este caso, por ejemplo, que es un canal, o a presión, por ejemplo, para saber qué presión debo yo
superar cuando son diseños de agua potable también, ¿no es cierto? Si yo tengo mi captación a una cota 1000 y yo tengo que dotar de agua a una cota 1100, evidentemente no voy a diseñar algo a gravedad porque tengo 100 metros que superar y están en contra. Entonces tengo que ver la forma de bombear esa agua. En cambio, si yo tengo una captación a la cota 1000 y quizás yo sí tengo unos 50, 60, 70 metros de desnivel a una distancia no muy larga para no tener demasiadas pérdidas sin muchos accesorios, entonces yo conocer que puedo o que es viable, por ejemplo, hacer ese proyecto de agua potable, porque sí, hasta ahí puede llegar tranquilamente, puede parecer que a unos 40 kilómetros exista desnivel, pero el rato que yo hago el levantamiento, hago la topografía, me puede resultar que son 2, 3 metros de desnivel y no voy a llegar, ¿sí? Entonces, la importancia de la topografía es para todo el desarrollo humano en realidad. Dentro de sitios poblados, en algo más urbano, todo el catastro que maneja cada GAD se maneja con levantamientos planimétricos. Evidentemente, que este tipo de levantamientos ya unifica muchos procesos. Unifica tener estación total, unifica tener drones, tener sensores LIDAR, tener software GIS también para que me faciliten hacer, agregar propiedades, por ejemplo, en eso sí vamos a ser claros, el AutoCAD Civil 3D me permite abrir archivos GIS, me permite ver las propiedades, ver las figuras, pero no es lo mismo que manejar en un ArcGIS, por ejemplo, todo un catastro, ¿no? Porque yo puedo tener propiedades como nombres del propietario, clave catastral, área del predio, valor por predio, propiedades así, ¿no? Mientras que en AutoCAD yo más tengo la parte de dibujo. Entonces, miren, hacer todo el levantamiento, por ejemplo, de este poblado. Si eso significa que yo tenga que también tener un polígono cerrado acá, el mismo que tiene que estar bien georreferenciado. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en nosotros siempre vamos a partir de coordenadas, pueden ser ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? En cierta época, porque recordemos que cuando uno se hace un postproceso con GPS diferenciales, eh, este postproceso corresponde. Entonces, en esta época puede ser que estas coordenadas son X1, Y1 y Z1. Sin embargo, puede pasar que por sismos, por terremotos, temas así, se muevan estos hitos, ¿sí? Entonces, para una nueva época ya no corresponde a veces la coordenada. Y si yo parto del mismo punto, con las mismas coordenadas, sin haber sido estas corregidas o actualizadas, ya no me va a coincidir. Por eso en muchos de los GADs me dicen está mal georreferenciado. O también ha pasado que los GADs en cierta época, en cierto momento, arrancaron de sus puntos conocidos y porque en definitiva no tenían ningún punto del IGM cercano, lo georreferenciaron con un GPS navegador. Nosotros conocemos que un GPS navegador tiene un error de 1 a 3 metros en la redonda. Entonces, este error puede significar que todo esté movido a cierto lado, ¿no? El área de que yo levanto con la estación total puede estar bien, puede ser en definitiva un lote de unos 1000 metros cuadrados, son 1000 metros cuadrados. En dónde están ubicados es el problema y por eso a veces me dicen está mal georreferenciado. Y en muchas de las ocasiones, pese a que yo tengo coordenadas nuevas del IGM actualizadas, pero como el GAD maneja todavía sus coordenadas, me dice, no, oiga, está mal georreferenciado, mire, yo lo monto y me sale desplazado cierta distancia. Es por las coordenadas de partida. Entonces, en algún momento, a mi criterio, se debería de liberar toda la información de los GATS para saber cuáles son los puntos con los que se necesita
partir, ya que claro, evidentemente por la dimensión de cada GAT ya hay demasiada información generada y corregir toda esta, pese a que siempre se hacen actualizaciones catastrales, ya en muchas de las ocasiones no se acogen a esto. Entonces, en cierta forma, yo creo que el GAT también tendría que decirme, va a hacer levantamiento en este sitio, pues aquí tiene puntos cercanos para que parta de los mismos, y así se evitaría un enorme problema de la georreferenciación. Acá en la imagen derecha también, ya cuando se hace varios tipos de planos con ArcGIS o QGIS, con cualquiera de estos programas GIS, ya se empieza a interpretar más información. Levantamientos puedo hacer yo también con drones, ¿no? Y drones ahora ya tienen sensores infrarrojos, sensores eh, de algunas características, por ejemplo, sensor LIDAR también. Este sensor, en cambio, infrarrojo ya lo están ocupando para determinar cuándo una vegetación necesita ser regada, cuándo no, y así en muchas otras áreas ya le están empezando a utilizar. El sensor LIDAR es uno que en cambio me toma puntos por metro cuadrado, es decir, realiza un sinnúmero de disparos como el que yo lo hago con la estación total. Yo miro el objetivo y disparo. Las estaciones un poquito antiguas tienen solo disparo prisma y algunas de las nuevas también vienen así, pero por el costo más que nada. Y otras estaciones ya vienen con el disparo directo y disparo de tarjeta reflectiva. El disparo directo lo que significa es que a donde yo observe, la estación hace el disparo y me arroja, sea las coordenadas, la distancia, los ángulos, lo que yo necesite conocer. Ese mismo concepto lo aplica este sensor LIDAR. El sensor LIDAR hace una serie de disparos por metro cuadrado que aunque yo tenga vegetación, uno, dos o varios puntos llegan a la superficie que después me permite hacer un depurado, ¿sí? Entonces, este sensor sí me da levantamientos más precisos que hacerlos con un dron solo, sin este sensor, ¿sí? Entonces, hay que irnos actualizando en todos los conceptos de lo que se va generando en el desarrollo tecnológico para la topografía. Entonces, por ejemplo, en equipos tenemos el nivel. Siempre, eso les estaba diciendo antes, el nivel me va a permitir hacer o conocer la cota exacta de un punto. Entonces, con el método más sencillo, nivelación y contranivelación. Con eso yo tengo las alturas reales de todos los puntos. Entonces, el conocer el proceso para hacer nivelación, contranivelación, para hacer la poligonal que me va a servir de base, la línea base para hacer todo el levantamiento, hacer la corrección. Entonces ya son temitas que vamos a ir tratando más a profundidad. Otro equipo, la estación total, que es la que vamos a trabajar y practicar directamente con ella. GPS o GNSS, ahora como se conoce, receptores de posicionamiento global. En su tiempo GPS eran los únicos que me entregaban información para el posicionamiento. Ahora tengo Beidou, satélites rusos, satélites chinos, que me permiten obtener el posicionamiento preciso en menor tiempo. Y aquí me permite hacer PPK, con postproceso, obtener a través de dejar mi estación base un cierto número de horas y obtener una coordenada con un postproceso georreferenciada bien determinada. También conocemos del proceso N-trip, que por ejemplo el N-trip es yo me anclo a una red del IgM y esa red del IgM me hace el postproceso en tiempo real y me envía mi coordenada a través de Internet. Entonces, yo tengo mi colector, mi rover, mi base va a ser la antena que tenga, en este caso en Loja hay una antena en la UTPL, me anclo a esa antena y en tiempo real, sin necesidad de postproceso, de todo el tiempo que me toma hacer, tener la base colocada, tener que hacer luego el postproceso en cualquier software, sin necesidad de nada de eso, me entrega una coordenada de partida en tiempo real que puede tomarme un minuto como mucho, y que me va a dar un error de 2, 3 centímetros, que para muchos levantamientos es más que suficiente, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer, ¿no? Para planimetrías,
es más que suficiente. Pero yo siempre tengo que tener claro el concepto de que dependerá también de la distancia a la que yo me encuentro de mi antena base. También va a depender la precisión del punto que me está arrojando, porque no porque me diga fijo y me esté dando unas coordenadas significa que estén a la precisión que me está diciendo, ¿sí? Entonces yo también tengo que tener cierto tipo de correlación en función de la distancia a la que me encuentre de la base. No voy a conectarme a una base a 50, 60 kilómetros de distancia, porque ya no me va a generar confianza ese tipo de datos. Entonces, es información que yo también tengo que ir asimilando y pensando, a ver, ¿me sirve para este proyecto o no me sirve? Pueden haber proyectos que en definitiva yo pueda trabajarlos con coordenadas 1000. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar mi red, no la voy a ingresar a ninguna institución y en definitiva yo voy a manejar mis puntos de control y mis coordenadas. Entonces, habrá ocasiones en que levantamientos no voy a necesitar este tipo de información. El escáner 3D también que se utiliza bastante igual para minería, para hacer levantamientos para cambios de infraestructura, también en urbanizaciones también se están utilizando. El GPS, el vuelo con dron, aprovechando también este tema de los drones. ACP también eh, está programando el curso para operador de drones para fines de mes, en octubre. ¿Cuál es la importancia de este curso? Normalmente casi toda academia brinda el curso de fotogrametría con drones y te enseñan el proceso de tomar información de campo para hacer la parte topográfica. Acá en ACP lo que estamos haciendo es primero que nada tener el conocimiento general y el conocimiento indispensable y básico para ser un operador de drones, porque hoy por hoy existe la normativa que te pide que seas un operador de drones para poder desarrollar cualquier vuelo con un RPAS a nivel nacional. Sin embargo, no es tan regulado. Muestra de ello, por ejemplo, nosotros tenemos esas imágenes de drones que aterrizan sobre las cárceles y con bombas, con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado un poco se ha descuidado del control que debe de existir sobre esto. Sin embargo, también se conoce que ya va a empezar a exigir que cuando exista un dron, alguien va a estar controlando también que el operador conozca la normativa, conozca, por ejemplo, que no se deben hacer vuelos en sitios donde tengo concentración masiva de gente, por evidentes razones de que es riesgoso. A ver razones, se avería un ala del dron o se queda sin batería el dron y se cae, y cae sobre alguien, ocasiona daños graves, ¿no? Y para todos los usos indebidos que se deben de dar. Para mí mismo, para yo tener un conocimiento de cómo debo planificar mi vuelo, saber si es que mañana o pasado me va a llover o no me va a llover, si los vientos que voy a tener me van a permitir hacer el vuelo o no, si es que es riesgoso o no es riesgoso, hacer un análisis de todos los riesgos que puedo tener. Y en sí hay hartísima información que la verdad que yo también desconocía. Sin embargo, con este mismo curso, con FTO, que es la empresa que lo brinda, he aprendido indiscutiblemente mucho sobre este concepto. Y gracias a ello también tengo ya el certificado como operador de drones avalado por la Dirección General de Aviación Civil. Entonces, están cordialmente invitados también a este curso que será a fines de octubre. Y ahí, como les digo, si yo tengo el dinero, el recurso para tener drones, niveles, estaciones totales, GPS diferenciales, LIDAR, o sea, si yo tengo el recurso para tener todo, tengo que saber cuándo utilizar cada equipo. No siempre me va a servir, ¿sí? No basta con tener un dron. Porque el dron, si no está georreferenciado, son fotos, sí, no es nada más. Si no hago un correcto postproceso, si no hago una correcta toma de imágenes, entonces no me va a entregar información
real y fidedigna, que es a lo que yo quiero llegar con ustedes. Yo quiero bueno, y eso sí me caracteriza, que mis alumnos sepan lo que van a hacer, tengan la seguridad de lo que están haciendo para que cuando presenten su trabajo estén conformes y seguros con lo que están entregando. Y sí, he tenido la gracia de muchos de mis alumnos que me han dicho, han venido gente de otros lados a hacernos pruebas, a tomarnos lecciones sobre el manejo, el uso, cómo estamos haciendo, y gracias a Dios dicen todo bien. Eso es gracias también al sacrificio de ellos, que siempre están estudiando y viendo cómo es el proceso más adecuado para el trabajo que van a hacer, para lo que también se los está preparando. Y bueno, algunos de los equipos que se tienen. ¿Cómo puedo yo obtener el máximo provecho de una estación total? A través de un principio básico que como latinos, de seguro, todos lo evitamos. Y es el uso adecuado del manejo del manual de operador de cada estación total, en la marca que sea. Cuando a mí me llega una estación total o me entrega una estación total, nadie nace sabiendo todo, ¿no? Yo sé el principio, cómo partir con una estación total en el concepto, en que yo tengo que partir de dos puntos conocidos, en que yo tengo que hacer radiación al momento que voy a hacer la medición, en que yo tengo que medir ciertas distancias, todo esto, ¿no? Pero eso lo decía yo, antes hacía eso, cogía la estación, un video en YouTube y a ver qué hago, ¿no? Pero nunca me iba primero al manual de operador, ¿sí? El manual de operador me va a dar características como las que les voy a mostrar ahora. Acá. Acá hay un manual, por ejemplo, de una Sokia CX105, que en este caso eh, lo tengo aquí desde el internet. Eso va a ser otra de las ventajas que vamos a tener en la página de ACP Academia. En este caso, por ejemplo, tengo el curso de pilotaje de drones. Entonces, aquí van a estar cargados y quienes se inscriban al curso van a tener acceso a todos los manuales con los que yo cuento, ¿sí? Entonces van a haber manuales de estaciones totales Topcon, de la Sokia, de la FOIF, de Cólida, de todas estas estaciones que yo tengo. Todos estos manuales van a estar acá van a tener mucha información que les va a servir también. Y van a estar las clases grabadas, que también las clases virtuales que se desarrollan quedan grabadas. Entonces, cuando yo vaya a utilizar cualquier estación, cualquiera que sea, lo primero que voy a hacer es tomar una chequeadita del manual de operador para saber qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me tengo que familiarizar con el teclado que va a tener, para qué me sirve cada una de las teclas. Vamos ya dentro del curso a hablar sobre los tornillos calantes, el mantenimiento que se les debe hacer, dónde va la batería, cuál es el lente óptico, en dónde tengo el seguro. Recordemos que cuando yo tenía una estación, bueno, este era un concepto de un licenciado. El curso, bueno, ya contestaremos preguntas luego. Un gran profesor que yo tuve, que le decíamos el Gato González, tengo un buen recuerdo de él. Él siempre nos decía, a la estación hay que cuidarla como a niña, como a bebé. Entonces, la estación vale más que cualquiera de nosotros, siempre nos decían, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba cuando alguno de los compañeros, cuando estaba puesto el seguro de la estación, iba y la giraba? Chuta, escapaba de darle un patatús al profe. ¿Por qué? Porque siempre la estación tiene su seguro para evitar mismo el giro brusco. Entonces, todos estos conceptos de cómo utilizar la estación, de saber cuándo poner los seguros, de saber que también la estación cuenta con un giro más preciso, milimétrico, en horizontal y en vertical, de que yo puedo tener una visual en la parte superior de la estación, hay un triángulo o una línea de referencia que me va a permitir observar cómo debo de incluso yo colocar las manos en la estación para tener un mayor rendimiento cuando hago el trabajo. Si es que ya sé a dónde va a ir el cadenero, ya estar siguiendo con la estación.
Todo este tipo de cosas es la práctica que desarrollamos dentro de el curso. Entonces aquí me dice cuál es la placa base, cuál es la nivelación de tornillo de pie, anillo de enfoque, plomada óptica ocular, o si tiene plomada láser, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé cuál es el botón que me sirve para prender la plomada láser. Antes, ¿se acuerdan? Las estaciones venían con la plomada física, con el trompito, entonces había que colgarla y ver que me coincida justo en el clavito. Ahora ya vienen con plomada visual óptica o con plomada láser, que me ayuda muchísimo también a los trabajos. Sí, hasta dónde debo de marcar o tener la altura del instrumento. También son temas que yo tengo que conocer bien para, si bien es cierto, yo tengo la coordenada de partida a cierta altura, pero también tengo que conocer la altura de la estación a partir de la cual está haciendo la radiación o la medición. Y lo que les decía, miren, el teclado, ¿cómo es el teclado? Claro, esta imagen está un poco distorsionada, pero aquí me dice que esta tecla sirve para función, que esta tecla me sirve para shift, a la vez esta tecla shift me sirve para cambiar de vista, de prisma así, a tarjeta reflectiva y a medida directa. Entonces, todas las funciones de cada una de las teclas a mí me va a servir conocer el equipo que yo tengo para yo hacer un mejor trabajo, para cuando me toque quizás hacer un offset de una línea, hacer alguna curva, yo diga, bueno, yo tengo que irme a oficina y resulta que de pronto mi estación sí tiene algún programa que me puede servir para trabajar en campo. Por ejemplo, se me ocurre, un programa que tienen muchas de las estaciones es que yo le doy un punto inicial, uno final, y la estación me dice para un replanteo cada cuánto quieres que yo te dé una coordenada y me calcula cada 10 metros. Por ejemplo, cuando voy a hacer un alcantarillado, pozo inicial, pozo final, tomo las coordenadas de ingreso en ese programa y automáticamente me va dando la radiación o el abscisado cada 10 metros. Entonces, para mí como topógrafo es una ayuda enorme porque no necesito estarme yendo a la oficina a estar sacando más información, más coordenadas, traerlas y recién hacer el replanteo, ¿sí? Entonces, es información que si yo sé utilizar bien la estación, a mí me va a generar mucha ayuda. ¿Cuáles son las teclas de encendido? Esta estación, por ejemplo, la Sokia, si yo tengo presionado este tecladito de la luz, me va a presionar el láser, me va a prender el láser, que de pronto a larga distancia me permite saber hacia dónde estoy apuntando, ¿sí? Entonces, estos conceptos de cuáles son los programas, de cómo, inclusive conocer, déjenme ver si aquí está, conocer cada uno de los programas, cómo trabaja, cómo puedo yo estacionarme con trisección, cómo puedo conocer que, por ejemplo, la estación tiene una medida desde un lado, pero si yo la giro y giro el telescopio y vuelvo a medir, me tiene que arrojar la misma medida o algo similar y eso me va a permitir promediar o que la estación tiene para ciertas ocasiones medidas promedio de las medidas que yo le diga, por decir algo, si yo quiero colocar otro punto de control, la medida a ese punto de control la puedo hacer en un solo disparo o la puedo hacer programando en la estación a 4 o 5 disparos y la estación me va a tomar esos 5 disparos y arrojar un promedio, ¿sí? Ese promedio va a evitar el error quizás de aplomo del cadenero con el prisma, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son las que yo tengo que ir conociendo para poder trabajar de forma adecuada con una estación. Y miren, todo está aquí. Yo siempre les digo, si todo está en el manual, sino que uno es el que no le hace caso al manual. Entonces, ¿cómo crear un programa, un job, un trabajo? ¿Cómo después enviar esa información a un USB? Aquí me dice, por ejemplo, una distancia más coordenada para replanteos. Puedo hacer replanteos con ángulos y distancias, puedo hacer... Hay muchas operaciones que las estaciones totales ya vienen programadas y que a veces nosotros solo nos aprendemos lo más básico y con eso ya nos quedamos, ¿no? Y hay que aprender a utilizar todo lo que tiene la estación para poder desarrollar el máximo potencial
de la misma. ¿Sí? Bien, un poco con el Civil 3D. Cuando yo tomo las coordenadas, todas las coordenadas me van a arrojar después un listado. Un listado que cuando yo abro un archivo nuevo, y si no tengo, por ejemplo, una plantilla, voy a AutoCAD métrico. ¿Recuerdan que hablamos de la georreferenciación y un datum de referencia, un sistema de coordenadas? Pues mi plano del dibujo también tiene lo mismo. También yo tengo que georreferenciarlo al mismo. ¿En dónde hago eso? Acá en Settings. Voy al nombre del dibujo, clic derecho, Edit Drawing Setting. Todo esto también cuando se inscriban al curso, pues lo vamos haciendo paso a paso y cada uno tiene que saber cómo es el proceso. Voy acá a seleccionar el sistema de coordenadas y voy a seleccionar la zona donde hice el levantamiento. Disculpe, perdón que le interrumpa, no se logra visualizar lo que nos están diciendo. Perfecto, muchas gracias. Déjenme ver. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Genial, muchas gracias. Casi me voy de largo. Creo un archivo nuevo. Eso lo hago en File y New. Toda la, toda la presentación del programa, de todo lo básico que tiene, también lo hacemos en el curso con cada uno de los alumnos. Cómo crear un archivo nuevo. Acá ahora iba a esta opción del Tool Space, a Settings, a Drawing 2, a Edit Drawing Setting para georreferenciar también mi plano, para darle un datum de referencia. Entonces aquí en unidades y zona voy a seleccionar, por ejemplo, la zona, el UTM WGS84 datum y luego tengo que seleccionar la zona donde fue o es mi levantamiento. Para el caso de Loja, siempre es 17 sur. Y después pongo aceptar. Entonces, mi archivo está georreferenciado. Cuando yo tengo un usuario, sea de estudiante o sea de licencia, registrado, aquí se activa la geolocalización y acá me permite activar el mapa para mi dibujo. Yo ahora no estoy registrado, entonces no puedo utilizar esta función. Tiene cargado un mapa de referencia, entonces es una ayuda enorme porque me permite saber qué tan ubicado espacialmente estoy. No me va a coincidir porque evidentemente, por ejemplo, con una ortofoto bien georreferenciada, ¿por qué? Porque la imagen que tienen acá es satelital, tomada a mucha distancia, ¿no es cierto? Y desde un ángulo X, por ejemplo. Entonces, la ortofoto, cuando ya está bien georreferenciada, tiene mayor precisión el levantamiento, igual cuando está bien georreferenciado, puedo yo levantar una vía y la misma puede parecerme movida del plano que me va a mostrar aquí el Civil 3D. Es porque no necesariamente el mapa que me está mostrando aquí el Civil 3D o Google Earth está bien georreferenciado, ¿sí? Cuando yo ya tengo georreferenciado el dibujo, una forma rápida de trabajo que vamos a ver, por ejemplo, importar puntos. Me vengo a importar points. Voy a buscar el archivo de trabajo, el archivo que me arrojó la estación total, el GPS diferencial, los puntos en sí que yo tenga. Por ejemplo, que se hizo en la Daniel Álvarez. Y estaba un poco mal. Tengo que yo siempre corregir el formato. Eso también se enseña. ¿Qué significa? Que el formato no debe tener, por ejemplo, en su primera fila una letra. No puedo ponerle P1 al número de punto. ¿Por qué? Porque el Civil 3D me dice, hey, tú me dices que me vas a dar un número y me estás dando una letra y un número. Entonces, no está bien. Y me sale esta X y no lo reconoce el archivo. Voy a buscar, por ejemplo, otro archivo.
otro archivo de puntos. ¿Sí? Este ya lo reconoció. Y yo tengo que saber el formato de ese archivo. Entonces puede ser punto este norte z descripción, punto norte este z descripción, delimitado por coma, delimitado por espacios. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, ¿cómo yo sé la coordenada? Siempre la coordenada que norte va a ser la que tenga 9 millones algo. Y 600.000, 700.000 va a ser la coordenada este. Entonces, miren, acá si yo me equivoco, puedo seleccionar este. Y acá el formato previo me dice punto, este, norte, elevación o z y descripción. Pero está mal porque no corresponde esta coordenada. ¿Me va a dibujar? Sí me va a dibujar, pero me va a dibujar mal georreferenciado. Entonces yo tengo que saber el formato de mi archivo. Todo eso también lo aprendemos. Ahora se dibujaron los puntos, evidentemente, en donde yo estaba espacialmente, estoy muy lejos, y la forma más sencilla de llegar a donde está mi dibujo es así. Así me presenta la forma básica de estos puntos, pero sin embargo yo puedo ir creando estilos de puntos, estilos de etiquetas, que me van a ayudar posteriormente. Por ejemplo, acá tengo un grupo que se llama All Points, que es en donde están todos los puntos. Acá yo tengo el estilo básico. Por ejemplo, si yo pongo el benchmark, es un estilo diferente de puntos, ¿sí? Ya, acá en estilo de etiqueta voy a tener, por ejemplo, descripción. Y aquí ya me va a mostrar a qué corresponde. Hay algunos puntos que tienen un código TO, que puede ser topografía general, y puedo tener otros que son vía, vereda y así. Entonces yo puedo ir creando después grupos de puntos. Por ejemplo, ahora voy a crear un grupo para lo que es topografía general. Topografía. Y puedo hacer una inclusión dentro de este grupo a todos los que tengan en la descripción TO. Y acá ya me aparece todos los que se van a clasificar a ese grupo. Y acá le voy a dejar que sea con estilo básico para que ustedes vean la diferencia. Miren. Entonces, se empieza a diferenciar, voy a bajar la escala, se empieza a diferenciar mi trabajo, ¿sí? Entonces, acá si yo tengo vía, ya empiezo a clasificar lo que es vía, empiezo a hacer, si tengo casa, empiezo a dibujar dentro de eso. Entonces, en muchas ocasiones yo tengo una planimetría con una forma de terreno, algo así, ¿no es cierto? Civil 3D me da una ayuda enorme acá. ¿Por qué? Porque me permite hacer parcelas, ¿sí? ¿Qué significa las parcelas? Crear, no sé si recuerdan antes cuando nombraban terrenos pequeños decían una parcelita. Vamos a sembrar una parcelita de maíz, por ejemplo. Así llamaban. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a crear una parcela de forma rápida. Todo esto es editable, todos los estilos, todo eso se aprende dentro del curso. Nombre, área y perímetro. Voy a utilizar un formato. ¿Sí? Voy a decir que también me ponga las medidas de las distancias que tengo acá. Esto es en curvas y esto es en rectas. Distancia. Y lo voy a crear de forma rápida. Miren, acá me está dando el nombre ya propiedad 1, el área 0,28 acres me dice. Todo eso yo lo puedo editar para generarlo en hectáreas, en metros cuadrados, ¿ya? La ventaja, si es que A o B razones me faltó un punto y yo me equivoqué, pues lo corrijo, automáticamente se actualiza este campo. Y también estos valores que son del terreno que tengo. Miren, todo el perímetro, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, eso es rapidísimo. Y todo es gracias a aprender a utilizar bien las herramientas, ¿no es cierto? ¿Qué me permite? Me permite alcanzar entrega de proyectos, hacer también, por ejemplo, diseños viales, hacer subdivisiones de lotes, también hay una función que me ayuda a hacer todo esto.
y presentar un trabajo para que en el GAD al cliente le aprueben la planimetría o subdivisión o lo que se tenga que hacer. Con los puntos, yo también voy levantando, ¿no es cierto? Esto es para planimetrías, pero para topografía, yo necesito ir teniendo todos los puntos con sus elevaciones para después poder generar esta superficie. Una superficie en donde yo tengo curvas de nivel y posteriormente puedo generar perfiles, ¿sí? Perfiles de terreno y perfiles de proyecto y ahí poder implantar o generar lo que yo necesite trabajar. Un plus para todos ustedes, aquí el Civil 3D, cuando ustedes ya lo tienen instalado, aquí tiene una opción que se llama Help. Si ustedes van a videos, online, me dicen que estoy fuera de línea. Sí, si ustedes van a videos, van a encontrar todo videos sobre generación de puntos, descripción de interfaz del usuario, importación y limpieza de estilos, ¿sí? Creación de una lista de piezas de red de tuberías de agua, porque también se puede trabajar redes de alcantarillado y agua potable acá en el Civil 3D. Entonces, hay información para que ustedes puedan irse desarrollando. Y acá, claro, en este caso yo soy el docente, yo les voy colaborando siempre. Aunque ya terminemos los cursos, siempre quedamos de buenos amigos con todos. Y siempre cualquier apoyo se lo puede brindar. Experiencia, bueno, nosotros, en mi caso, tengo experiencia yo en levantamientos planimétricos, topográficos, con el uso de todos los equipos que nos van a permitir garantizarles también que ustedes puedan tener los mismos conocimientos. En todas las ciudades donde se ha trabajado, los equipos que se utilizan, GPS diferencial para toma de datos iniciales y levantamientos, sea con GPS diferencial o con estaciones totales, en este caso cargado más imágenes del GPS diferencial. Bien, esto es en cuanto, y bueno, los resultados que siempre se tienen. En cuanto a, aquí está mi número telefónico, yo también estoy en el grupo, 0993-068-657, Diego Arévalo. En cuanto al curso, el curso es semipresencial. La parte virtual y manejo de Civil 3D se maneja, en este caso el curso está programado para la semana del lunes 9. Entonces del 9 al viernes se maneja en horario de 7 a 9 de la noche por lo general, pero siempre se extiende 9:30, sí. Y la parte práctica, que es la presencial, que va a ser sábado y domingo, por el tema de elecciones, no será el próximo sábado y domingo, sino el siguiente fin de semana, pues se hace la práctica con manejo de estación total. Máximo se maneja una estación total para 5 alumnos y pues todos van a ir haciendo el trabajo de ser cadenero, un poco porque también tienen que entender qué información levantar. No quiero que ustedes sepan manejar la estación total y después no sepan qué información tomar, ¿sí? Porque ustedes van a tener que decirle al cadenero, decirle, dame esa información, o párate allá, o ponte en este sitio. Tienes que levantarme tapas de pozos, decirme si es que es pozo sanitario, pozo de agua potable, si encuentras por ahí agua potable, válvulas de agua potable, temas así. Siempre también dependiendo de para qué me contratan a mí. Si me contratan para un levantamiento planimétrico de un lote, pues no voy a poner a levantar todo lo de agua que tenga o alcantarillado, no, porque no me están contratando para eso. Y yo sé que el levantamiento no va a servir para eso. Entonces ahí tengo que delimitar el predio en sí, ¿ya? El costo del curso es de $140, este valor ya incluye el IVA. Ahora es el que está programado para esta semana del 9 es para la ciudad de Loja, ¿sí? Para otras ciudades ya vamos a irles compartiendo en el grupo cuando vamos a visitar esas ciudades. Tampoco tenemos, este curso es programado para máximo 20 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que todos
logren aprender, ¿sí? No, si ya me excedo de ese número de alumnos, lo que yo hago es abrir otro horario para la siguiente semana u otra fecha, ¿sí? Según lo programado. Si, si es que tienen también más dudas, me pueden escribir al WhatsApp o al número personal y ahí en el grupo también pueden escribir más información. Por aquí estaban haciendo unas preguntas, vamos ahora sí a atender preguntas. Si alguien desea hablar, también está abierto el micrófono sin ningún problema. Cursos virtuales sí disponemos en algunas áreas. En lo que es topografía, si es que ya sabe el manejo de estación, podemos programar algo virtual en el tema que requiera puntualmente. También hay clases personalizadas sin ningún problema, estimado Alex. ¿Alguien tal vez alguna otra duda? Las inscripciones serán hasta el día sábado de esta semana. De los 20 cupos ya solamente nos quedan por ahora 18 porque habían 2 personas confirmadas ya desde hace algún tiempo. Y sobre el tema de lo que hemos conversado, si alguien tiene también alguna consulta, me puede hacer ahora la consulta o podemos conversar tranquilamente de cualquiera de estos temas con muchísimo gusto. La duración del curso son 25 horas. Horas normales, ¿no? Porque las académicas siempre son menos. El equivalente de las horas académicas es de 40. Muy bien. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias a todos. Por favor, su apoyo siguiendo a las redes sociales, a ACP y al Laboratorio Geonet, que también recuerden si desean adquirir estaciones totales o cualquier equipo para topografía, estamos a las órdenes. Igual para calibración y mantenimiento de equipos topográficos. La ubicación de la academia es tras los talleres de la Toyota, que es yendo hacia Sauces Norte. ¿Sí? Bien, si no hay más dudas de mi parte, muchas gracias a todos, muchas gracias por la acogida. Hemos tenido bastantes personas y eso me da muchísimo gusto poder compartir los conocimientos que se tienen. A ver, Kelly nos dice que tiene una duda sobre el georreferenciamiento de un proyecto donde no tengo punto conocido. Cuando no hay punto conocido, yo puedo utilizar el GPS diferencial. Sencillamente lo llevo, yo coloco un hito que yo lo marco con un mojón o con una placa también. Y aquí yo me estaciono con el GPS diferencial unas 4 horas y después tengo que hacer un postproceso para tener ese se llama un estático. Y ahí obtengo yo las coordenadas bien georreferenciadas que me van a servir para este trabajo. También ofrecemos el servicio de georreferenciación. Muchas gracias, Carlitos. Sí, muchas gracias a todos. Un gusto enorme poder compartir con ustedes. Siempre síganos en nuestras redes sociales porque vamos a estar también lanzando un webinar sobre fiscalización y administración de obras que también va a estar muy interesante. Muchas gracias, Wilman. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao.